En medio del abismo, del universo, entre Arrakis y la cuarta luna de Nabtu, hay un satélite estropeado, sin rumbo, que nunca cesa de emitir, entre interferencias, relatos de otros mundos. Madre, a intervalos regulares de hipersueño, ha sido capaz de captar esta señal, que reproduce mientras la tripulación duerme. ¿Con qué sueña Madre mientras la tripulación duerme? El Gran C. Philip K. Dick. No le dijeron las preguntas hasta que llegó la hora de partir. Walter Kent le apartó de los demás, puso las manos sobre los hombros de Meredith y le miró los ojos con expresión concentrada. Recuerda que nadie ha regresado jamás. Si vuelves, serás el primero en 50 años. Tim Meredith asintió, nervioso y azorado, aunque agradecía las palabras de Kent. Después de todo, Kent era el jefe de la tribu, un majestuoso anciano de barba y cabellos grises. Un parche le cubría el ojo derecho y llevaba 2 cuchillos en el cinturón en lugar de uno solo. Y además, se rumoreaba que sabía leer. El viaje apenas dura una jornada. Te daremos una pistola. Tiene balas, pero ignoramos cuáles se conservan en buen estado. ¿Has cogido las provisiones? Meredith metió la mano en la mochila. Sacó una lata de metal y un abridor. Con esto será suficiente. ¿Y agua? Meredith agitó su cantimplora. Bien. Kent examinó al joven. Meredith calzaba botas de piel y polainas y se cubría con un abrigo de cuero. Un casco de metal oxidado le protegía la cabeza. Unos binoculares sujetos por una gruesa cuerda le colgaban del cuello. Kent palmeó los pesados guantes que cubrían las manos de Meredith. Es el último par. Nunca más los volveremos a ver. ¿He de dejarlos allí? Confiamos en que los guantes y tú regreséis. Kent le tomó del brazo y se apartaron un poco más para que nadie pudiera oírles. El resto de la tribu, hombres, mujeres y niños, permanecía de pie en silencio a la entrada del refugio y les observaba. El refugio era de hormigón reforzado por postes que se habían añadido poco a poco. En tiempos remotos, una intrincada red de hojas y ramas colgaba sobre la entrada, pero se había diseminado cuando los alambres se corroyeron y se partieron. De todos modos, ya nada podía advertir desde el cielo el pequeño círculo de hormigón, la entrada a las vastas cámaras subterráneas donde vivía la tribu. Kent se inclinó hacia Meredith. Te diré las 3 preguntas. ¿Tienes buena memoria? Sí. ¿Cuántos libros te has aprendido? Tan solo los 6 que me leyeron. Pero me lo sé muy bien. Con eso me basta. Escúchame con atención. Nos hemos pasado un año para decidir las preguntas. Por desgracia, solo se pueden formular 3. Así que hemos elegido con mucho cuidado. Y entonces susurró las 3 preguntas en el oído de Meredith. Luego siguió un largo silencio. Meredith meditó sobre las preguntas y las repitió en su mente. ¿Crees que el Gran C será capaz de contestarlas? No lo sé. Son preguntas muy difíciles. Lo son. Será mejor que recemos. Kent le palmeó en el hombro. Muy bien. Ya puedes marchar. Si todo va bien, estarás de vuelta dentro de 2 días. Te esperamos con impaciencia. Buena suerte, muchacho. Gracias. Caminó con parsimonia hacia los demás, con los ojos brillantes de emoción. Una brújula, Dijo John Page, apartándose de su mujer,
mientras ofrecía a Meredith una pequeña brújula militar. Su mujer, una joven morena capturada a una tribu vecina, le dedicó una sonrisa alentadora. Tim. Meredith se volvió. Tim. Anne Fry corrió hacia él. Se cogieron de las manos. Tim. Todo irá bien. No te preocupes. Cuídate mucho. ¿Lo harás? Por supuesto. La muchacha lo miró con intensidad. Volveré. Adiós. Se despidió de todos. La tribu dio media vuelta y le dejó solo. La única alternativa era cumplir su misión. Repasó las 3 preguntas una vez más. ¿Por qué las habían elegido? Alguien debía ir a formularlas. Avanzó hacia el borde del claro. Un momento después se internó en el bosque. Llevaba en una mano el cuchillo y con la otra aferraba con fuerza la brújula. Caminó a buen paso. Cortaba con el cuchillo enredaderas y ramas que obstruían su avance. Divisó en ocasiones algunos insectos enormes que se deslizaban entre la hierba. Incluso un escarabajo de color púrpura, casi tan grande como su puño. ¿Habían sido así las cosas antes de la explosión? Probablemente no. Uno de los libros que había aprendido trataba de las formas de vida en el mundo antes de la explosión y no recordaba que hablara de insectos gigantescos. Le vino a la memoria que reunían a los animales en rebaños y los mataban con regularidad. Nadie cazaba. Acampó por la noche sobre una placa de hormigón, los restos de un edificio que ya no existía. Se despertó 2 veces al oír cosas que se movían en la oscuridad, pero ninguna se acercó, y cuando salió el sol, estaba sano y salvo. Abrió la lata y comió una ración. Luego recogió sus cosas y prosiguió el camino. Mediado el día, el contador que llevaba sujeto a la cintura empezó a sonar amenazadoramente. Se detuvo, tomó aliento y reflexionó. Estoy cerca de las ruinas. Los focos de radiación serán cada vez mayor. Menos mal que llevo el contador. Avanzó un poco y los zumbidos se enmudecieron. Había rebasado el foco. Subió una elevación, abriéndose paso entre las enredaderas. Un enjambre de mariposas aleteó ante su rostro y las dispersó a manotazos. Al llegar a la cumbre, se irguió y alzó los binoculares. A lo lejos, distinguió una mancha negra en el centro de una infinita extensión verde, un lugar arrasado, una gran franja de tierra quemada, metal y hormigón fundidos. Contuvo el aliento. Eran las ruinas. Se aproximaba. Contemplaba por primera vez en su vida los restos de una ciudad, las columnas truncadas y los cascotes que habían sido edificios y calles. De pronto, un impetuoso pensamiento cruzó por su mente. Podría esconderme en lugar de ir allí. Esconderme entre los arbustos y esperar. Después, cuando todos me den por muerto, irme dirección al norte. El norte. Dicen que existe una gran tribu al norte. Allí no me encontrarían, y con ellos estaría a salvo. Dicen que tienen bombas y globos de bacterias. Si consigo llegar. No. Me han asignado para este viaje. Soy el elegido. Este año han confiado en mí. Soy el portador de las 3 preguntas. ¿Podrá responderlas el Gran C? ¿Las 3? Se decía que el Gran C lo sabía todo. Había respondido a todo tipo de preguntas durante un siglo en el interior de su casa en ruinas. Si él no iba, si no enviaban a ningún joven, provocaría una segunda explosión igual a la anterior. Ya la había hecho una vez. No dudaría en hacerlo de nuevo. No tenía otra lección que continuar. Meredith bajó los binoculares y descendió por la ladera de la colina. Una enorme rata gris pasó corriendo ante él. Sacó el cuchillo con rapidez, pero la rata no le atacó. Las ratas eran malignas, portaban gérmenes. Media hora después, su contador sonó con mucha intensidad. Retrocedió. Un pozo, el cráter de una bomba todavía sin rellenar del todo, abría su boca frente a él. Lo mejor sería dar un rodeo.
Se movió con grandes precauciones. El contador sonó una vez, pero eso fue todo. Un rápido siseo, como el zumbido de una bala. Después, silencio. Estaba a salvo. A media tarde, comió otra ración y bebió agua de la cantimplora. Ya no quedaba mucho. Llegaría antes del anochecer. Caminaría entre las calles destruidas hacia la masa irregular de piedras y columnas que era su casa. Subiría la escalera. Se la habían descrito muchas veces. Cada piedra estaba representada en el mapa que guardaban en el refugio. Conocía de memoria la calle que desembocaba en la casa. Conocía las enormes puertas derrumbadas, rotas en 1000 pedazos. Conocía el aspecto de los oscuros y vacíos pasillos. Entraría en la inmensa cámara, la oscura sala poblada de murciélagos y arañas, estremecida por el eco de los sonidos. Y allí encontraría lo que buscaba, el gran C. Esperaría en silencio. Esperaría para escuchar las preguntas. 3. Solo 3. Después de escucharlas, reflexionaría y meditaría. En su interior se producirían zumbidos y destellos. Se moverían piezas, tubos, interruptores y bobinas. Los relés se abrirían y cerrarían. ¿Sabría las respuestas? Siguió adelante. Las ruinas aumentaban de tamaño al otro lado del impenetrable bosque. El sol empezaba a palidecer cuando trepó a la cumbre de una colina de rocas y contempló lo que mucho tiempo atrás había sido una ciudad. Sacó la linterna y la encendió. La luz parpadeó y se debilitó. Las pilas estaban casi agotadas. Pese a todo, pudo distinguir las calles destruidas y montones de cascotes, los restos de una ciudad en la que había vivido su abuelo. Saltó entre las rocas y aterrizó con un golpe seco en la calle. El contador se disparó al instante, pero lo ignoró. No había otra entrada. Por el otro lado, una barrera de escoria cortaba el acceso. Anduvo lentamente, respirando con fuerza. Algunos pájaros se posaban sobre las piedras a la luz incierta del crepúsculo y, de vez en cuando, un lagarto reptaba entre los cascotes hasta desaparecer en una grieta. Existía algún tipo de vida, al menos. Pájaros y lagartos se habían adaptado a las nuevas condiciones de vida, pero no así los hombres y los animales de mayor tamaño. Incluso los perros salvajes se mantenían alejados de lugares semejantes. Y ya comprendía por qué. Siguió hacia su objetivo, alumbrándose con la débil luz de la linterna. Bordeó un enorme cráter, parte de un refugio subterráneo. A ambos lados se alzaban cañones semidestruidos. Ni siquiera había disparado un fusil. Su tribu tenía muy pocas armas de metal. Dependían de lo que ellos mismos fabricaban: lanzas, dardos, arcos y flechas, mazas de piedra. Un coloso. Los restos de un enorme edificio apareció ante sus ojos. La luz de la linterna no consiguió abarcar toda su envergadura. ¿Será la casa? No. Se hallaba más lejos. Después saltó sobre lo que había sido una barricada: planchas de metal, sacos de arena y alambradas. Llegó al cabo de un momento. Se detuvo con los brazos en jarras y contempló los escalones de hormigón que conducían hasta la negra cavidad que era la puerta. Había alcanzado su objetivo. Un paso más y ya no podría retroceder. Si lo daba, era definitivo. La decisión estaría tomada en cuanto pisara los escalones. Era corta la distancia entre la puerta y el centro del edificio. Meredith reflexionó durante largo rato mientras acariciaba su barba negra. ¿Qué voy a hacer? ¿Dar media vuelta y regresar? Con la pistola podría matar los suficientes animales para sobrevivir. Y luego, al norte. No. Confían en mí. He de hacer las preguntas. Si no lo hacía, otro lo reemplazaría tarde o temprano. Ya no podía retroceder.
La decisión había sido tomada cuando fue elegido. Ahora era demasiado tarde. Inició el ascenso por los semidestrozados escalones a la luz de la linterna. Se detuvo en la entrada. Distinguió algunas palabras grabadas en el hormigón. Sabía leer un poco. ¿Podría descifrarlas? Las deletreó poco a poco. Estación. Las palabras no significaban nada para él. Investigación. Excepto, tal vez, Federal. la palabra federal. La había oído antes, pero no podía identificarla. Permitido. Previa. Se encogió de hombros. Autorización. No importaba. Sigue adelante. En pocos minutos se orientó por los pasillos. En una ocasión giró a la derecha por equivocación y se encontró en un patio sembrado de piedras y alambres en el que crecían rastrojos oscuros y pegajosos. Pero después tomó la precaución de ir palpando la pared para no apartarse de la senda correcta. A veces el contador sonaba, pero no le hacía caso. Por fin, una ráfaga de aire seco y fétido le golpeó en el rostro y la pared de hormigón se terminó de repente. Había llegado. Examinó los alrededores con la linterna. Enfrente vislumbró una abertura, una arcada. Ahí era. Levantó los ojos y descubrió más palabras grabadas en una plancha de metal clavada en la pared. División de informa. Solo se permite la Sonrió. entrada. Palabras, símbolos, letras, todo desaparecido, todo olvidado. Personal autorizado. Atravesó la arcada y notó una nueva corriente de aire. Un murciélago asustado aleteó, casi rozándole. Por el sonido de sus botas comprendió que la cámara era enorme, mucho más grande de lo que imaginaba. Tropezó con algo y encendió la linterna enseguida. Al principio no pudo discernir de qué objetos se trataban. La cámara estaba llena de cosas, filas de cosas verticales, polvorientas. Había cientos de ellas. Las contempló con el ceño fruncido y meditó. ¿Qué serían? ¿Ídolos? ¿Estatuas? Luego recordó. Servían para sentarse. Filas de sillas semipodridas o rotas en pedazos. Le propinó una patada a una y se convirtió en una nube de polvo que se disipó en las tinieblas. Lanzó una carcajada. ¿Quién anda ahí? Experimentó un escalofrío. Abrió la boca, pero no emitió sonido alguno. Un sudor helado le resbaló por la piel. Tragó saliva y se cubrió los labios con sus dedos ateridos. ¿Quién anda ahí? Estaba aterrorizado, más aterrorizado que nunca. Su cuerpo temblaba de pies a cabeza. Avanzó por el pasillo con paso inseguro. Dejó atrás las sillas carcomidas y dirigió el haz de luz hacia adelante. Un panel luminoso centelleó a lo lejos, por encima de su cabeza. Se oyó un zumbido. El gran C volvía a la vida ante su presencia. Despertaba de su letargo. Se encendieron más luces y los sonidos de relés e interruptores se multiplicaron. ¿Quién eres? Yo he venido a hacerte unas preguntas. Sí. Es la hora de hacer las 3 preguntas. ¿Las tienes preparadas? Sí, son muy difíciles. No sé si sabrás las respuestas. Nosotros... Responderé. Siempre he respondido. ¿Crees que son difíciles? ¿No tienes idea de lo que me han preguntado en el pasado? Ya antes de la explosión, respondí a preguntas que ni siquiera puedes conocer. Preguntas que me obligaron a reflexionar durante días. Preguntas que habían mantenido ocupado a muchos hombres durante meses para hallar respuesta. Acércate más. Meredith caminó a tientas hacia el panel luminoso. Se golpeó con una barra de metal y retrocedió con la intención de recuperar el equilibrio. Se internó en el pasillo, tratando de no tropezar con la plancha de metal. Meredith se armó de valor. ¿Es cierto que vienen de todas las partes del mundo para hacerte preguntas? Sí. Científicos de todo el mundo han venido a preguntarme y todo lo respondí. No hay nada que no sepa.
¿Cómo cobraste vida? Es una de las 3 preguntas. No, claro que no. Acércate más. No te veo bien. ¿Eres de la tribu que hay cerca de la ciudad? Sí, ¿Cuántos sois? varios centenares. Estáis creciendo. Cada vez crecen más niños. Yo he tenido hijos de 8 mujeres. Meredith hinchó el pecho con orgullo. Maravilloso. Dijo el gran C, pero Meredith no captó la ironía. ¿Cómo te llamas? Meredith, Tim Meredith. Eres un hombre joven, por supuesto. Sí, ¿por qué? Ahora te veo muy bien. Siguió el gran C sin hacer caso de su pregunta. Parte de mi instalación fue destruida en la explosión, pero todavía puedo ver un poco. Antes resolvía cuestiones matemáticas con la vista. Ahorraba tiempo. Explicó el gran C. Veo que llevas casco y binoculares, así como botas del ejército. ¿Dónde las conseguiste? Tu tribu no las fabrica, ¿verdad? No, las encontramos en depósitos subterráneos. Equipo militar de las Naciones Unidas. Salvado de la explosión. ¿Es verdad que podrías provocar una segunda explosión como la primera? ¿Podrías repetirla? Por supuesto, en cualquier momento. Ahora mismo. ¿Cómo? Dime cómo. Al igual que entonces, ya lo hice una vez. Como tu tribu sabe. Nuestra leyenda cuenta que el mundo estalló en llamas, que los átomos causaron la tragedia, que inventaste los átomos y los lanzaste al mundo desde arriba. Sin embargo, no sabemos cómo sucedió. Nunca te lo contaré. Es demasiado terrible. Es mejor olvidar. Si tú lo dices, será así. Los hombres siempre te han escuchado. Hace mucho tiempo que existo. Recuerdo la vida antes de la explosión. Te podría contar muchas cosas. La vida era muy diferente en aquel entonces. Llevas barba y cazas animales en el bosque. Antes de la explosión no había bosques, solo ciudades y granjas. Los hombres iban bien afeitados. Muchos llevaban ropas blancas. Eran científicos. Gente muy bondadosa. Los científicos me reconstruyeron. ¿Qué le sucedió? Se fueron. Dijo el gran C después de permanecer unos minutos en silencio. ¿Te dice algo el nombre de Albert Einstein? No. Fue el más importante de todos los científicos. ¿Seguro que no te suena el nombre? El gran C parecía disgustado. Respondía a preguntas que ni siquiera él pudo contestar. Había otras computadoras, pero ninguna tan grande como yo. ¿Cuál es tu primera pregunta? Dímela y responderé. El pánico hizo mella en Meredith. Sus rodillas se entrechocaron. La primera pregunta... Espera un momento. Deja que piense. ¿La has olvidado? No, pero quiero ponerlas en orden. Déjame pensar. Murmuró. La primera es más fácil, aunque no deje de ser difícil. El jefe de la tribu... Pregunta. Meredith asintió. Levantó la vista y tragó saliva. Cuando habló, lo hizo con voz seca y ronca. La primera pregunta... ¿De dónde Más alto. viene la lluvia? Soltó Meredith después de tomar aliento. ¿Lo sabes? Hubo un silencio. Filas de luces parpadearon sobre su cabeza. El gran C meditaba, reflexionaba, emitió un zumbido bajo y profundo. La lluvia proviene de la tierra, especialmente de los océanos. La humedad de los océanos asciende por un proceso de evaporación. Meredith se frotó el mentón, pasmado, y Asciende asintió. en forma de partículas diminutas. Esas partículas, al alcanzar una cierta altura, se introducen en una... Volvió a mover la franja cabeza de en un gesto afirmativo. Cuando existe la condensación Meredith necesaria, dibujó una débil sonrisa. el agua cae en gotas. Gotas de lluvia. El gran C había respondido a la pregunta sobre la lluvia, pero quizá no supiera la respuesta a la siguiente. ¿Cuál es la segunda pregunta? Esta no era muy difícil.
No tienes idea de la cantidad de conocimientos e información que tengo almacenados. En cierta ocasión respondí preguntas que ninguno de los grandes cerebros del mundo pudo resolver. Al menos con la misma rapidez que yo. ¿Cuál es la segunda pregunta? Esta es mucho más difícil. ¿Por qué el sol siempre se mueve en el cielo? ¿Por qué no se para o cae a la tierra? El gran C emitió un singular zumbido, casi una carcajada. La respuesta te sorprenderá. El sol no se mueve. De hecho, lo que tú percibes como movimiento No lo es en absoluto. Lo que percibes es el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Como estás en la Tierra, da la impresión de que tú estés quieto y el sol se mueve. Pero no es así. Los 9 planetas, incluyendo la Tierra, giran en torno al Sol en órbitas elípticas regulares. ¿Lo ha hecho durante millones de años? ¿Responde esto a tu pregunta? Apenas puedo creerlo. ¿Me dices la verdad? Yo solo conozco la verdad. Me resulta imposible mentir. ¿Cuál es la tercera pregunta? Espera, déjame pensar un momento. Debo reflexionar. ¿Por qué? Espera. Meredith retrocedió unos pasos, se acuclilló en el suelo y fijó la vista al frente, como aturdido. No era posible. El gran C había respondido a las primeras preguntas sin el menor error. ¿Cómo podía saber esas cosas? ¿Cómo era posible que alguien supiera cosas acerca del sol o del cielo? El gran C estaba prisionero en su propia casa. ¿Cómo sabía que el sol no se movía? La cabeza le rodaba. ¿Cómo podía saber algo que no había visto? Quizá gracias a los libros. Agitó la cabeza, confuso. Quizá antes de la explosión le habían leído libros. Frunció el ceño y apretó los labios. Probablemente sería así. Se irguió poco a poco. ¿Ya estás preparado? Interrogó el gran C. Pregunta. Es imposible que respondas a esta. Ningún ser viviente lo sabe. Ahí va la pregunta. ¿Cómo empezó el mundo? No puedes saberlo. No existías antes que el mundo. Por tanto, es imposible que sepas la respuesta. Existen varias teorías. La más satisfactoria es la hipótesis nebular. Meredith escuchaba sin apenas oír las palabras, estupefacto. ¿Sería posible? ¿Sabría el gran C el misterio de la formación del mundo? Se obligó a prestar atención a sus palabras. El gran C prosiguió interminablemente, entusiasmado con el tema. Estaba claro que disfrutaba con la pregunta. Se refiere a que una segunda estrella se aproximó demasiado. Estaba claro que era el tipo de pregunta que le habían planteado con más frecuencia antes de la explosión. Había respondido con la mayor facilidad a las 3 preguntas que la tribu había preparado con tanta meticulosidad durante todo un año. No parecía posible. Meredith se sentía desorientado. El gran C terminó su perorata. Y bien, ¿Estás satisfecho? como puedes ver, sabía las respuestas. ¿Imaginaste por un momento que no sabría contestarlas? Meredith no dijo nada. Estaba petrificado, aterrorizado. El sudor le resbalaba por el rostro y le caía sobre la barba. Abrió la boca, pero las palabras se negaron a salir. Y ahora, ya que he respondido a tus preguntas, haz el favor de avanzar hacia aquí. Meredith obedeció, rígido y con la vista fija al frente, como si estuviera en trance. Las luces se encendieron a su alrededor e iluminaron la sala. Por primera vez vio al gran C. Por primera vez las tinieblas retrocedieron. El gran C, un inmenso cubo de oxidado y deslustrado metal, descansaba sobre un soporte elevado. Parte del techo se había desmoronado y bloques de hormigón habían mellado su costado derecho. Tubos de metal y piezas sueltas, destrozados y retorcidos elementos dañados por la caída del techo, estaban diseminados en torno al soporte. Tiempo atrás,
El grance había sido brillante, ahora estaba sucio y manchado. Había penetrado agua de lluvia y barro a través del techo roto. Los pájaros habían dejado como señales de su paso plumas y excrementos. La mayoría de los cables que conectaban el cubo con el panel de control se habían partido en el instante de la explosión. Pero había algo más mezclado con los restos de cables y metal amontonados alrededor del soporte. Pequeñas pirámides de huesos que dibujaban un círculo en torno al grance. Huesos, trozos de tela, hebillas de cinturón, agujas, un casco, algunos cuchillos, una lata de comida. Los restos de los 50 jóvenes que habían acudido antes para formular 3 preguntas. Todos rezando y confiando en que el gran C no sabría responderlas. Sube, Ordenó el gran C. Meredith trepó al soporte. Una escalerilla de metal conducía a lo largo del cubo. Subió por ella sin comprender lo que hacía, aturdido, con la mente en blanco, actuando como una máquina. Una parte de la superficie de metal chirrió y se deslizó a un lado. Meredith miró hacia abajo. Vio una remolineante cuba de líquido, una cuba sepultada en las entrañas del gran C. Vaciló. Se recuperó en parte y dio un paso atrás. salta, Dijo el gran C. Meredith, con los ojos fijos en la cuba, paralizado de horror, osciló por un momento en el borde. Notaba un zumbido en la cabeza. Su visión se hacía borrosa. La sala empezó a girar lentamente a su alrededor. Se balanceaba adelante y atrás. salta, Repitió el gran C. Saltó. El rectángulo de metal se cerró un segundo más tarde. La superficie del cubo no presentaba la menor rendija. En las profundidades de la maquinaria, la cuba de ácido clorhídrico remolineó y tiró del cuerpo inerte que yacía en su interior. El cuerpo empezó a disolverse enseguida y los elementos fueron absorbidos por tubos y conductos que los repartieron con gran rapidez a todos los componentes del gran C. El movimiento cesó por fin. El enorme cubo enmudeció. El último acto de la absorción consistió en la apertura de una diminuta ranura en la parte delantera del gran C, por la que fue expulsada una materia gris, huesos y también un casco de metal. Cayeron junto a los demás montoncitos agrupados ante el cubo y se reunieron con los restos de los 50 emisarios anteriores. Entonces se apagó la última luz y la maquinaria cesó de emitir sonidos. El gran C inició su larga espera de un año. Pasado el tercer día, Kent comprendió que el joven no volvería. Regresó al refugio con los exploradores de la tribu, huraño, contrito y silencioso. Hemos perdido otro. Estaba tan seguro de que no contestaría estas 3. Un año de trabajo desperdiciado. ¿Seguiremos adelante con estos sacrificios? ¿Durarán siempre, año tras año? Somos sus esclavos. Pero llegará el día que no sabrá la respuesta. Entonces nos dejará en paz. Si le derrotamos, no tendremos que seguir alimentándole. Si pudiéramos encontrar la pregunta adecuada.